Es un gusto poder volver a compartir con ustedes en este nuevo módulo referente a la acción de acceso a la información pública y habeas data que conjuntamente con el profesor Cristian Mazapán estaremos compartiendo. Yo me encargaré del desarrollo de la acción de acceso a la información pública, tal y como hemos venido trabajando. No se trata de hacer una clase magistral, sino de al menos dejar esbozadas algunas ideas y algún material que yo considere importante para que ustedes puedan revisarlo en torno a la acción de acceso a la información pública. Ahora bien, es importante tener claro que tanto la acción de acceso a la información pública como el habeas data tienen características similares, procedimentales en sentido estricto. Em, lo que les diferencia, digamos, a estas dos garantías fundamentalmente es la naturaleza de la información que están protegiendo. En cuanto a la acción de acceso a la información pública, caracterizada por el principio de publicidad y la protección de la información pública, y el habeas corpus, caracterizada por el principio de confidencialidad y la protección de la información personal, personalísima, atinente a la intimidad de una persona. Ahora bien, las diferencias entre estas dos garantías que parten de esa línea procedimentalmente tienen en cambio mucho en común, como lo vamos a ir viendo más adelante. En primer lugar, es necesario determinar que en cuanto a la acción de acceso a la información pública o este derecho de acceso a la información pública es sumamente fundamental en un Estado democrático en función de distintas circunstancias. Digamos que para el funcionamiento de una democracia, esencialmente es indispensable la transparencia y la correcta gestión pública. Y para ello es fundamental que todas las personas puedan acceder a la información pública y que puedan acceder a la información pública para que puedan cumplir diferentes finalidades que están determinadas en la misma Constitución, desde derechos de participación ciudadana, es decir, poder participar en los asuntos de interés público de manera informada en sentido estricto. Adicionalmente, esta información es muy importante con el objetivo de materializar el principio de transparencia en cuanto al tema de la rendición de cuentas. Y adicionalmente, y de manera trascendental en estos momentos, el acceso a esa información es fundamental para emprender una lucha contra la corrupción. Entonces, el acceder a la información pública es uno de los pilares para el funcionamiento de un adecuado sistema democrático. Existen innumerables instrumentos internacionales de protección de derechos humanos e instrumentos a nivel local doméstico que justamente tutelan esto. Por ejemplo, solo por citar la Carta Democrática Interamericana, en donde se acentúa que para el desarrollo social, político y económico y la garantía de buenas democracias en las Américas, ¿no es cierto? Es indispensable que se materialicen los componentes como la transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad de las autoridades, la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública, el respeto por los derechos sociales y la libertad de expresión y la libertad de prensa. Y justamente estos elementos son susceptibles de ser llevados a cabo a partir del acceso a la información pública. Por ejemplo, el derecho a la libertad de expresión de una persona parte y nace también del ejercicio de acceso a la información pública. Entonces, en definitiva, esto tiene mucho que ver con el buen funcionamiento de las democracias. Por ejemplo, una sentencia muy importante que merece vuestro análisis es el caso Claude Reyes y otros de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ustedes, por ejemplo, específicamente en el párrafo 45 pueden observar lo siguiente, que desarrolla el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y nos dice puntualmente aquello que la Corte, en cuanto al artículo 13 de la Convención, al estipular expresamente los derechos a buscar y recibir información, protege el derecho que tiene toda persona a solicitar el acceso a la información bajo el control del Estado, con las salvedades permitidas bajo el régimen de restricciones de la Convención. Consecuentemente, dicho artículo ampara el derecho de las personas a recibir dicha información y la obligación positiva del Estado de suministrarla, de forma tal que la persona pueda tener acceso y conocer esa información o reciba una respuesta fundamentada cuando por algún motivo permitido por la Convención el Estado pueda limitar el acceso a la misma para el caso concreto. Dicha información debe ser entregada sin necesidad de acreditar un interés directo para su obtención o una afectación personal, salvo en los casos en que se aplique una legítima restricción, que es aquella situación que la vamos a ver ahora mismo. ¿En qué casos
puedo acceder a la información. Puedo acceder a esa información cuando esa información haya sido catalogada como pública. Cuando esa información es pública, y esto en términos bastante genéricos, es cuando esa información haya sido generada, en este caso, por órganos del Estado o por personas jurídicas de derecho privado que tengan participación del Estado o incluso personas jurídicas de derecho privado que no teniendo participación del Estado establezca la obligación de mantener o de salvaguardar información que se considere pública. Esto a partir justamente de lo que se encuentra determinado en la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que es la LOTAIP en su artículo 8 específicamente. Si nosotros revisamos el alcance de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, vamos a observar que salvedades a esa información pública son fundamentalmente que la información no sea reservada y no sea confidencial. La información reservada tiene mucho que ver con lo que justamente la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública ha desarrollado en su artículo específicamente en el número 15, en donde nos dice cuál es la información que se considera como reservada y entre estas, para manera de ejemplo, nada más, planes y órdenes de defensa nacional militar, información en el ámbito de inteligencia militar, la información sobre la ubicación de material bélico cuando ésta no entrañe peligro para la ciudadanía, entre otras más, es decir, una información que de una u otra manera protege de forma, eh, digamos, específica aquellas circunstancias en las cuales yo pueda estar frente a cuestiones en las cuales existe una circunstancia un tanto, si quieren ustedes, susceptible a intereses de protección del propio Estado. Entonces, ahí estamos frente a la información reservada, pero evidentemente para que una información sea reservada existe un procedimiento y la LOTAIP justamente es la que establece este procedimiento. No vamos a entrar a hablar del procedimiento de reserva de la información, pero específicamente cuando yo estoy frente al planteamiento de una acción de acceso a la información pública, es indispensable verificar que esa información no haya sido previamente reservada. Y vamos a ver que uno de los requisitos es la petición previa. La información no tiene que haber sido reservada posteriormente a la petición, porque en este caso cabría la acción de acceso a la información pública. Pero si es que la información fue reservada con anterioridad a mi petición, efectivamente no estamos hablando de información pública, pero que en este caso está reservada, es decir, es una limitación y una excepción justamente al acceso a la información pública. Y el segundo elemento es la información confidencial. Y la información confidencial, en cambio, es aquella información que tiene que ver con información sensible a la persona, si queremos nosotros, es decir, es información que, que no ha sido generada por los órganos del Estado en sentido estricto, sino que es información derivada de los derechos personalísimos y fundamentales de una persona y que tiene intrínseca relación con su derecho a la intimidad, ¿no es cierto? Pues, por ejemplo, podemos hablar de aquí del derecho a la privacidad, incluyendo esa privacidad relacionada con el derecho a la vida, a la salud, a su seguridad, su derecho al honor, su derecho a su propia imagen, ¿no es cierto? O aquellos datos personales que para su difusión se requiera necesariamente de un consentimiento por parte de los titulares de esa información, conforme lo que será o conforme lo que consta en la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y que efectivamente el profesor Cristian Mazapanta abordará el tema del habeas data, ¿no? E incluso aquí otras circunstancias en las cuales podría estar frente a una información confidencial, como por ejemplo intereses comerciales y económicos legítimos, patentes, derechos de autor, secretos comerciales. Esas serían, digamos, como que las excepciones a esa información pública, por la cual yo podría determinar que no es objeto de acceso a la información pública. Insisto, información que ha sido reservada o información que es confidencial. Ahora, aquí hay una circunstancia muy importante y nosotros podemos revisar la sentencia 161, raya 18, raya SP, raya CC, en torno a esa información confidencial, ¿no? Se refiere parte de aquella esa información personalísima. ¿Y cuál es esa información personalísima? No es cualquier información personal, sino es una información que, insisto, parte o nace de la dignidad del ser humano, de la propia naturaleza del ser humano. No es una información que ha ido siendo generada posteriormente en sus negocios jurídicos que vaya ejerciendo. Por ejemplo, en esta sentencia se determina que los nombres, apellidos, especialidades médicas de aquellos funcionarios públicos de un determinado centro de salud no es información, en este caso, confidencial
confidencial como tal y que por lo tanto puede ser de acceso a todos y absolutamente quienes quieran esta información. Entonces, por ejemplo, si es que yo quiero acceder al contrato ocasional de una persona o de un servidor público, ¿no es cierto? Si bien ese contrato contiene información personal, esa información no es personalísima, digamos, porque no se deriva a la naturaleza misma del ser humano, sino que esa información es personal, pero que nace de las situaciones y de las relaciones que ese individuo, al menos en su ámbito laboral, ha ido generando y que por lo tanto son de acceso a la información pública. Entonces, en definitiva, hay excepciones aquí en las cuales yo podría llegar a concluir que hay información personal que es pública y hay información personal que no es pública y que está sujeta bajo el principio de confidencialidad y que por lo tanto puede ser manejada única y exclusivamente por sus titulares. Y en el evento en el cual no me permitan acceso, esa información sea incorrecta o haya que eliminar información o se haya hecho un mal uso de información, para eso tengo la garantía del habeas data. Insisto, desde ese punto de vista. Ahora, claro, vamos a ver más adelante que también la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública lo regula y también la Corte Constitucional ha mencionado cuestiones al respecto. Por ejemplo, cuando un documento contiene información que es pública, pero también contiene información que es confidencial. Entonces, probablemente yo un documento en el historial o en el expediente de un trabajador en el sector público puede encontrar información respecto a su condición de salud. Entonces, probablemente si es que yo pretendo acceder a los contratos, a los nombramientos que haya tenido esa persona, tendrían que excluir de esa información que yo estoy pretendiendo aquella información que sí sea personalísima. Si es que esa información está contenida, por ejemplo, en un solo documento, habría que generar un documento adicional en el cual yo excluya esa información que es personalísima y que deje única y exclusivamente la información que sí puede ser de acceso a la información pública. Esto lo ha dicho la Corte Constitucional, por ejemplo, en los casos de las denuncias. Vea, para reforzar lo que he dicho, podríamos revisar nosotros, por ejemplo, la sentencia 2366 raya 18 raya EP slash 23, en donde, por ejemplo, se establecen o se determinan algunas circunstancias como el titular del derecho es cualquier persona independientemente de que tenga o no tenga un grado de relación con esa información, es titular del derecho, puede solicitarla y el sujeto obligado justamente son aquellas entidades fundamentalmente estatales que mantienen en su poder esta información, aunque insisto, bajo los conceptos de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, también pueden mantener las personas jurídicas de derecho privado. Igualmente, en esta sentencia ustedes pueden, por ejemplo, en el párrafo 48 específicamente, qué incluye esta información pública o cuál es la información pública, es la que está bajo custodia de la administración o tenencia del Estado, la información que el Estado produce o que está obligado a producir, la información que está bajo poder de quienes administran los servicios y los fondos públicos únicamente respecto de esos servicios y fondos, y la información que el Estado capta y la que está obligado a recolectar en cumplimiento de sus funciones. Insisto, aquí tenemos varios matices. Por ejemplo, cuando hablamos de los sujetos obligados a partir de lo que nos determina la LOTAIP, en su artículo 8 puntualmente, se refiere a organismos del sector público que están comprendidos en el artículo 225 y 313 de la Constitución, personas jurídicas en este caso, que forman parte del Estado como tal, ¿no es cierto? A los concesionarios o delegatarios, aquellas personas jurídicas que reciban fondos públicos o intermedien fondos públicos dentro de aquellas, a las organizaciones o ONGs, a las entidades asociativas, a los GATS, a los partidos y movimientos políticos y las personas jurídicas de derecho privado que tengan información pública bajo lo determinado en la ley. Entonces, es decir, en el artículo 8 se amplía un poco este parámetro de quiénes son los sujetos obligados como tales. Ahora bien, en cuanto a los requisitos de la acción de acceso a la información pública, el procedimiento se rige bajo las reglas del procedimiento común de las garantías jurisdiccionales. Sin embargo, hay algunas excepciones. ¿Cuáles son esas excepciones? En primer lugar, hay un requisito de admisibilidad que se configuró justamente en la sentencia 161 raya 18 raya SEP raya CC y que se ha venido sosteniendo, por ejemplo, en la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Eh, ¿Cuál es ese requisito previo que es muy importante? Que la persona haga una petición previa
a la entidad que tiene esa información. Es decir, esta petición previa es muy importante porque se convierte en requisito de admisión. Si es que no adjunto o no aparejo esa petición previa a la demanda de acción de acceso a la información pública, el juez puede inadmitirla en su primera providencia. Esto es muy importante, ¿sí? Eh, Ahora bien, adicionalmente, digamos, a este requisito que también ustedes pueden observarlo, por ejemplo, en el párrafo 53 de la sentencia 2366, raya 18, raya EP/23, ¿no es cierto? Que hayamos acudido previamente a quien se cree que tiene esta información que nosotros a la cual queremos acceder y que dicha información no haya sido concedida, digamos, ya de manera anterior, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, es necesario esto. Ahora, con esa petición, ¿qué es lo que puede suceder? Me pueden dar la información, me pueden dar la información de manera incompleta o no me pueden dar esa información, me niegan la información. En esos casos, primer caso, no cabría la presentación de una acción de acceso a la información pública si es que ya he obtenido la información que deseaba. Si es que la información no es completa o si es que me han negado la información, puedo presentar la acción de acceso a la información pública. Ahora, adicionalmente, puedo presentar cuando existe una negativa tácita. ¿Cuándo existe una negativa tácita? Cuando transcurridos 10 días después de la presentación de mi petición no he tenido respuesta, efectivamente se configura una negativa tácita bajo lo determinado en el artículo 34 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que dice que puede extenderse 5 días más siempre y cuando de manera motivada la institución requiera de esos 5 días. Es decir, presento la petición, dentro de esos 10 días la institución puede requerir más tiempo, puede justificar ese tiempo y decir, la información que usted me está solicitando es compleja y demás, ¿no es cierto? Voy a utilizar 5 días más. Y en función de aquello, pasados esos 15 días, si es que no me da respuesta, se configura una negativa tácita y yo ya estaría habilitado para presentar la acción de acceso a la información pública. Esto pasa también con el habeas data, cuando quiero acceder a información personalísima o cuando busco corregir información personalísima. No es necesaria la petición previa cuando la información personalísima ha sido mal utilizada o ha sido utilizada sin autorización de su titular, o de la ley o de un juez. Entonces, esta petición es importantísima, ¿no? Forma parte de un requisito de admisión. Además, es necesario cumplir el resto de requisitos que están en el artículo 10 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. La identificación del accionante, de la persona que se cree afectada, en contra de quien va a la acción, es decir, la identidad del accionado, la narración de los hechos, en este caso, el lugar en donde voy a recibir las notificaciones y el lugar en donde se le va a notificar con la demanda a la persona, a la entidad accionada, la declaración de no haber presentado otra garantía con identidad subjetiva y objetiva y las pruebas en este caso que tendría que aparejar evidentemente el tema de la petición previa, ya sea con la respuesta negándome de forma expresa, con la entrega parcial de la información que solicité o con la respuesta con el recibido para que pueda constatarse que ha transcurrido el tiempo sin que yo haya recibido una respuesta y se haya configurado una negativa tácita como tal. Entonces, esto es importante. Pasado esto, el juez calificará la demanda e inmediatamente convocará a la audiencia. La audiencia en la acción de acceso a la información pública es sumamente sencilla porque la principal discusión que va a generarse ahí es fundamentalmente en torno a si es que se cumplió los requisitos fundamentalmente para presentar la acción de acceso a la información pública. Por ejemplo, prueba que pueda llegar la entidad accionada en el sentido de decir, yo sí le respondí, aquí está su petición, esta información me pidió, esta información le entregué. O quizás cuando discuto esas cuestiones más formales, pero uno del meollo del asunto que suele ser la discusión es la naturaleza de la información. Si es que esa información justamente era pública o si es que esa información era reservada o era confidencial. Y para eso, efectivamente, por el principio de inversión de la carga de la prueba, la entidad tendrá que demostrar que la información fue reservada antes de la petición que se hizo de acceso a la información pública, ¿no es cierto? Y tendrá que demostrar aquello. O si es que se trata de información confidencial, se tendrá que entrar a discutir la naturaleza de esa información. Justamente lo que yo había dicho, si es que es una información personalísima relacionada a la privacidad de un individuo como tal, ¿no es cierto? Y esto tendrá que discutirse en función de la jurisprudencia de la Corte Constitucional como tal, que ya voy a mencionar justamente a continuación. Entonces, por ejemplo, aquí podremos recurrir a la sentencia 2064, raya 14, raya EP/21, en donde básicamente si revisamos el párrafo 100 nos va a decir, y los anteriores, a cuando estoy frente a información personal que
es pública justamente, ¿sí? Y claro, en la cual yo estaría frente a la posibilidad de plantear una petición de acceso a la información pública, pero en el párrafo 102 de adelante me va a decir cómo localizo, cómo determino esa información confidencial. Y por ejemplo, va a hacer referencia a la intimidad, a la privacidad y a la confidencialidad en sentido estricto. Y yo a partir de aquello voy a poder dilucidar respecto de qué información no puedo acceder de manera pública porque se trata justamente de información personalísima, insisto, porque ya atañe a los espacios privados de un individuo o a las relaciones ya privadas de esa persona como tal. Por ejemplo, aquí yo les mencionaba no, ejemplos de la Corte Constitucional que ha hecho esta diferenciación, ¿no es cierto? Pueden revisar la sentencia 47, raya 19, raya JD/22, en donde justamente en una denuncia la Corte determina que de ese documento tendrá que crearse y generarse un nuevo documento en función de que la denuncia contiene información tanto confidencial, personalísima, como información que sí puede ser objeto de acceso a la información pública. Y esto en consonancia con lo que nos dice el artículo 37 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Efectivamente, que cuando se tenga que entregar información, pero en ese documento, en esos documentos, hay información que sea confidencial, personalísima, probablemente tiene que generarse, si es que quieren ustedes, un nuevo documento que tenga la información que sí es de acceso a la información pública para que justamente ese sí pueda ser entregado como tal. Entonces, en definitiva, se discutirán esos elementos y efectivamente el juez tendrá que resolver en base a aquello, ¿no? Que efectivamente se haya configurado ese requisito, que no haya existido la respuesta, que se haya demostrado que la información no era reservada y que se haya establecido que la información tampoco era confidencial. Adicionalmente, el juez tendrá que verificar evidentemente que esa petición cumpla también con los requisitos. Insisto, aquí no y hago un paréntesis, esa petición como requisito tiene que ser verificada como requisito de admisión para admitir, pero adicionalmente a aquello ya en el fondo el juez sí podría llegar a constatar que la petición, si bien se hizo, esa petición no cumplía con los requisitos determinados justamente en el artículo 32 de la Ley Orgánica de Transparencia y el Acceso a la Información Pública, que es muy importante, ¿no? Entonces, la identificación de la persona que está solicitando esa información, el contacto para recibir las notificaciones, la descripción precisa de la información que estoy solicitando. Es decir, no puede ser una determinación genérica de información, sino tiene que ser información precisa y el tipo de formato en el cual se desea obtener esta información. Aquí, por ejemplo, si es que yo deseo obtenerla en formato digital, no tendrá ningún costo, pero si es que deseo obtenerla en formato físico, nos dice el artículo 33 de la misma Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que los costos deberán correr por parte del solicitante, pero que estos costos no podrán rebasar del material en el cual se reprodujo esa información en ese sentido. Entonces el juez tendrá que verificar eso, pero más cuestión de fondo, ¿no? Insisto, si la información era reservada, si la información era confidencial como tal por su naturaleza y posteriormente a eso emitirá su decisión de forma oral dentro de la misma audiencia. Eh, para, es- para la acción de acceso a la información pública es muy importante revisar la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Aquí hay cuestiones muy novedosas, como por ejemplo el tema de la gestión oficiosa que hace la Defensoría del Pueblo. Esta gestión oficiosa que hace la Defensoría del Pueblo no puede confundirse o no debe confundirse con la petición directa que hace en este caso la persona para conseguir esa información, para lo cual, insisto, tiene los 10 días que pueden extenderse a 5 días más, justamente en este caso para la entrega de esa información que tendría la entidad. En cambio, si nos vamos al artículo 40 y al 41, se habla de la gestión oficiosa por parte de la Defensoría del Pueblo, que tiene que ver ya en otros supuestos en los cuales, por ejemplo, que busco corregir la información de la difusión que está haciendo de la misma en los portales de transparencia la institución, ¿no es cierto? Y en función de aquello, lo que puedo hacer es acudir a la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo hará un informe y con ese informe correrá traslado a la institución. Y para lo cual, posterior a ello, la Defensoría del Pueblo, por ejemplo, en un plazo de 10 días contados desde el vencimiento del tiempo determinado para que el sujeto obligado cumpla con lo que estaba contenido en el informe, en este caso, que era de hasta 30 días. En la cual podría gestionarse, digamos, este procedimiento oficioso, la Defensoría del Pueblo
puede efectivamente actuar e incluso notificar a la Contraloría General del Estado para que ya en el marco de sus competencias realice las correspondientes acciones de control que corresponden y determine las responsabilidades en sentido específico, ¿no? Pero esa es una cuestión, digamos, que forma parte de un mecanismo administrativo para acceder a la información pública, pero no tiene que ver con los requisitos que yo he mencionado antes para presentar como tal la acción de acceso a la información pública. Por ejemplo, ahora recordemos hasta incluso las peticiones se las puede hacer en línea en función de la última reforma que se hizo a la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública y que está facilitando bastante esta situación. Termino nada más recomendándoles la lectura de una sentencia que me parece muy importante, la sentencia 839, raya 14, raya EP, slash 21, en la cual la Corte Constitucional nos hace una referencia bastante amplia a todo lo que tiene que ver con la naturaleza de la ley orgánica, perdón, de la acción de acceso a la información pública, e igualmente, insisto, en la sentencia 2366, raya 18, raya P/23, aparte de los temas que abordamos, también hace una reflexión bastante buena en torno a la relación del derecho al acceso a la información pública con el derecho a la verdad, justamente en los casos de violaciones a derechos humanos en los cuales se determina que ninguna entidad pública negará la información. Entonces, sentencia también es de importante consulta por parte de todas y todos. Nuevamente, ha sido un gusto poder compartir con ustedes estos breves experiencias en torno a la acción de acceso a la información pública. Espero que sigan degustando de este curso.